Espíritu Santo, esperamos en ti. Esperamos en tu misericordia, Señor, en quietud, en reposo. Oh alfarero, moldéanos, perfecciónanos, santifícanos, purifícanos, restáuranos, úsanos. Envía tu palabra y produce tus deseos en nosotros. Por tu gracia inigualable, haz las transformaciones que necesitas para que cada día se vea en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Mientras adoramos, meditamos en tu palabra, haz esa obra poderosa, inigualable, que solo tú sabes hacer. En tus manos estamos en esta noche. Y la iglesia aquí reunida te dice, amén, amén. Tomen sus asientos. Estamos hablando en estos días acerca de la gracia de Dios. La serie se llama Gracia sobre Gracia. Y el título del mensaje en esta noche es La dependencia de la gracia de Dios. La dependencia de la gracia de Dios. Y vamos a hablar de temas que son muy actuales, que se ven comúnmente en nuestra sociedad. Pero también vamos a hablar de temas que se viven también en la iglesia. O sea, las cosas que se pasan muchas veces y que criticamos de la gente que no conoce a Dios, muchas veces los que se supone o dicen que lo conocen, también las hacen. Así que vamos a concentrarnos en lo que Dios hoy tiene para enseñarnos sobre este tema. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Y dice así la palabra de Dios. Si alguno se cree, y el que cree habla, el que cree actúa, al que cree se le condiciona la conducta, es visible aquel que cree algo. El que se cree homosexual, se viste como homosexual, habla como homosexual y tiene un comportamiento diferente a sus congéneres, porque él se cree y lo que cree, eso es. Allá en una ciudad cercana a mi pueblo, había un muchacho que tenía problemas psicológicos y él tenía el complejo de que era policía. La policía normalmente está en un estado de descanso en esas zonas, hacen las guardias, pero sin novedades, mi comisario. Esa es la frase que más se escucha. Y recuerdo, esto hace ya muchos años atrás, que 2x3 uno pasaba por la comisaría y veía a esta persona con el leve retraso, vestido de policía y haciendo la guardia en la puerta de la comisaría. Los policías eran humanos, sociables, conocían la familia y bueno, si él tenía esa inclinación o ese problema, bueno, por lo menos hacían sentir bien al vecino. Y ellos cooperaban con su vestimenta y ahí lo tenían. Ya no da para hacer denuncia porque esto ya prescribió hace más de 30 años atrás, que estoy hablando de estos delitos. Pero vamos al punto. Cuando uno se cree algo, seguramente se muestra así, habla así, según el concepto que tenga de aquello que uno se cree. Lo mismo pasa con el que se cree religioso entre vosotros, dice. Significa que le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Dice, pero no refrena su lengua, es un deslenguado, engaña su corazón.
Se está pasando gato por liebre, se hace trampas al solitario. Dice, y la religión del tal es vana. Miren esta frasecita aquí, religión vana. La religión del tal es vana. Pero la religión pura y sin mácula, mácula significa sin mancha, delante de los ojos de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora esa palabra que ustedes leen ahí, religioso, religión, viene de una palabra griega que se llama reskia. Se escribe TH y después reskia, con K, que significa el aspecto externo del servicio a Dios. Que es una persona cuidadosa en el aspecto externo del servicio a Dios. O sea, cuida mucho la vestimenta que tiene. Cuida mucho de todo lo que se ve al ojo humano, pero que usa para servir a Dios. El término que nosotros tenemos español, si usted busca en la Real Academia, no existe esta definición. Existe otra definición. Pero también hay una tercera que viene de la palabra religión. Es una palabra que es de origen latino, viene del latín, que significa volver a unir o religar, religare. En este caso, religar significa volver a tener una relación con Dios. ¿Cuántos me siguen? Se los di a los tres significados. Bueno, uno que no se encuentra en específicamente, que no es en la Real Academia, no es ninguna de estas dos. Si usted se fija ahí en el diccionario, no aparece ni la del griego ni la interpretación que le damos a la etimología de la palabra. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver esto de que el hombre busca religarse y volverse a unir con Dios? ¿Por qué el hombre hace determinados arreglos externos para hacerle ver a los demás que está en la búsqueda de volverse a unir con Dios? Porque es religioso. Porque por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos divorciados de la comunión con Dios. Y desde ese momento surge en el mundo, posiblemente el hombre caído en sociedad con el diablo, surge la iniciativa del ser humano del volverse a religar con Dios. En sí, porque el hombre lo necesita. Entonces el diablo le dice, así que tú necesitas religarte con Dios. Ok, yo te voy a enseñar cómo. Tú tienes que tener méritos. Tú tienes que hacer cosas. Algo tienes que hacer. Y de ahí es que nace en esa iniciativa lo que hoy conocemos en términos generales como la religiosidad. Ahora, Santiago contrasta y dice, hay una religión vana y hay una religión pura y sin mancha. Hay una manera de volverse a unir a Dios de una manera correcta. Pero la manera correcta no es de abajo hacia arriba, sino la que Dios propone de arriba hacia abajo. Los seres humanos, a medida que se van haciendo duchos en la religión vana, es decir, de hacer intentos para tener comunión con Dios y agradar a Dios y experimentar esos beneficios, comienza poco a poco, a medida que se hace ducho y conocedor del tema, comienza a experimentar determinadas conquistas, con ciertos sentimientos de gratificación, ¿verdad? Comenzamos a dejar de fumar, comenzamos a ponernos traje y corbata, comenzamos a ser parte de un grupo que además yo me siento muy afín, que ahora ya no estoy con aquellos amigotes de la taberna y de la pulpería, tomando grapa y hablando incoherencias. Ya no soy parte de eso, ahora empiezo a ser parte de un club de otros religiosos con quienes vuelvo a tomar
una identidad perdida desde el tiempo de Adán y Eva. Por eso es que una gratificación que le da al ego humano es tener religión vana. Porque se siente gratificado con determinadas conquistas y ciertos sentimientos de superioridad que me pone en un lugar que me hace mirar a los otros por arriba del hombre. Por arriba del hombro a los hombres. Por eso el religioso, por lo general, ya cuando está ducho en su religión personal, se vuelve un ser pedante, orgulloso y hasta rechazable. Hasta rechazable. Pero no así en el clan y en el grupo de nuevos amigos que tienen, que también son parte de la misma jaula religiosa. Nada más lejos que eso que lo que hizo Jesucristo. Por eso los religiosos no podían soportar a un hombre santo tener comunión, tomarse una copita de vino y comer asado con los publicanos y pecadores. No podían soportar que Jesús no fuera de su club, que fuera santo y que no fuera de su club. Ellos ya estaban duchos, los fariseos, en ser religiosos. Iba contra sus reglas y las cosas aprendidas que ellos tenían. Por eso es que ellos eran orgullosos, pedantes y menospreciadores de los demás. Ustedes lo pueden ver a eso en la parábola del publicano y del fariseo, que hace algunos días la compartimos, en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Ah, gracias Dios, dice, él hablaba consigo mismo, no soy como los demás de estos pecadores. ¡Ey, Señor, gracias! Porque ayuno, porque doy diezmo de todo lo que tengo, porque oro, me congrego, porque ya no ando en aquellas parrandas. ¿Están mal esas cosas? No, no están mal. Pero cuando está el orgullo presente, esas cosas se usan para hacérmelas creer que es por mi capacidad o mis habilidades humanas. Y ahí entramos en el problema. Por supuesto que aquel que tiene religión pura y sin mancha es una persona que ora y que aparta días, quizás, según el Espíritu le guía, para concentrarse en la oración y se olvida de comer, porque está concentrado en tiempos especiales con Dios en oración y ayuno. Y está bien que ofrende y está bien que diezme. Ahora, la religión vana tiene como característica que siempre es una iniciativa humana que comienza aquí en la tierra y pretende llegar al cielo, como pasó con aquellos que hicieron la torre de Babel. Dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Pero la verdad, la clave no es subir por esa torre al cielo, porque eso es imposible, sino la escalera que Dios ha provisto para que el cielo descienda a la tierra. La misma que vio Jacob, por donde subían y descendían ángeles. Esa escalera es el Señor Jesucristo. Porque por esa escalera es la única con la cual podemos acercarnos a Dios y ser bien recibidos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. No que el mundo fue al Hijo unigénito ni a Dios, sino que Dios envió al unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. Dios nos estableció nuevamente la escalera para acercarnos a Él, a su Hijo unigénito. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios haciendo cosas buenas y mostrándole un servicio externo y una piedad externa, sino en que Él nos amó a nosotros y desde arriba hacia abajo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros con esa clase de amor. El mundo, mis amados, está infestado de religiones vanas, incluyendo en la iglesia evangélica.
Otros tienen como religión el materialismo y al dios Mamón. Y otros tienen la ideología política como religión y al dios Karl Marx o Lenin, etcétera, etcétera. Todas estas religiones imponen siempre cargas sobre los hombros de los seres humanos para que ellos, haciendo eso, tengan determinadas recompensas en el camino y una supuesta recompensa final, que es el cielo. No así, por supuesto, en el ateísmo y en el materialismo, que son religiones que sus dioses empiezan acá y terminan acá. Pero en la mayoría de las religiones del mundo, que por las buenas obras que supuestamente ese Dios pide, la gente va a llegar a religarse con Dios o a tener el favor de Dios. Ahí están los umbandistas, los quimbandistas, que para obtener un favor de su Dios con minúscula, matan gallo, gallina, chivos, chivas, y lo que venga. Hasta lagartos si no hay gallina. Con tal de hacer sacrificios. ¿Para qué? Para obtener favores o para aplacarle la ira al Dios. Todo eso son religiones. Están los otros que tienen religiones cristianas, que pensando que porque hacen esto y lo otro y aquello, van a agradar a Dios y Dios los va a recibir. Óigame bien en el nombre del Señor Jesucristo que resucitó de los muertos. Dios no recibe a nadie por sus habilidades y sus obras, ni rechaza a nadie por su debilidad o sus malas obras. Solo hay un nombre dado a los hombres en que Dios nos recibe y por los méritos de Él nos abraza y nos otorga su favor y su amor. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos recibir salvación, sino en Jesucristo. Por eso es que hay tantas religiones, casi como hombres existen en la tierra, cada cual con su religión. Pero Dios no tiene religión, Dios tiene un evangelio de la gracia. Por eso el evangelio de la gracia es uno y las religiones son muchas. El evangelio de la gracia es uno como Dios es uno. Ahora, en pocas palabras, la religión vana es el hombre buscando a Dios y haciendo obras y cosas para obtener el favor de Dios y una recompensa de vida eterna. Pero en el evangelio de la gracia es Dios buscando al hombre en la persona de su Hijo Jesús, a quien lo constituyó como el único Salvador, como el único camino y como la única escalera que nos lleva a la eternidad. En la punta de esa escalera, Jacob vio a Dios y ángeles que subían y bajaban por ella. Tito capítulo 3, verso 3 al 6. Observe este pasaje. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de recibir la escalera de Dios. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si tú todavía tienes esas manifestaciones en tu vida, no te has convertido. Porque cuando se convierte una persona, eso es cuestión de otro tiempo. Hasta que no se te manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no vas a ser salvo y no vas a poder experimentar un cambio en tu vida. El cambio en la vida viene cuando tenemos un encuentro con la manifestación de la voluntad de Dios. El cambio en nuestra vida lo produce la gracia de Dios, la bondad de Dios. Ahora llevemos esto que vemos en términos generales en el mundo y llevémoslos a la iglesia evangélica. ¿Qué nos toca a nosotros? Porque Santiago le estaba escribiendo a los que se creían religiosos dentro de los que eran del pueblo de Dios, o supuestamente que eran del pueblo de Dios. A ellos les escribe.
En otras palabras, la palabra en esta noche no es solamente explicar cómo esas cosas las practican los que no tienen a Dios, sino en qué estamos nosotros haciendo lo mismo. Estamos repitiendo la fórmula. Vamos a ver 3 cosas que nosotros los evangélicos hacemos con el mismo principio de la religión. Número 1, cambiarnos a nosotros mismos. Número 2, recibir bendiciones de Dios. Número 3, servir a Dios. En esas 3 áreas nosotros aplicamos los mismos principios que aplicamos cuando estábamos en el mundo y no teníamos a Dios. En esas 3 áreas los evangélicos muchas veces muestran el principio de la religión. Yo tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. Ese mercadeo que le hacemos a Dios de tanto hago, tanto valgo, es tu religión personal. Tristemente, de los púlpitos hoy en día se habla y se predica mucho de eso. Dios lo va a bendecir si usted hace tanto y cuanto. Si usted entre adoración y alabanza, poniendo esta balanza, para que Dios lo bendiga. Ahora, ¿significa que Dios no da mandamientos de dar, por ejemplo? Dad y se os dará. Sí, claro que los da. No nos confundamos. Pero no lo da a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, sino que nos lo da a aquellos que ya hemos recibido la capacidad de la gracia. Nos da el conocimiento para expresar esa gracia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero si tú tratas con tus fuerzas de dar y tratas con tus fuerzas de tener menos y hacerte más pobre tú para que otro enriquezca, ciertísimamente te estás metiendo en una religión personal. Es la gracia de Dios que te ayuda a dar. Yo sé que por naturaleza soy egoísta. Sé que por naturaleza no está en mí el dar, pero la gracia de Dios me ayuda. No le podemos prohibir con reglas o con una metralleta a una oruga que se coma el huerto en la quinta. O las plantaciones o las verduras de la quinta. La oruga tiene que experimentar una transformación hasta volverse mariposa a fin de que sea una hermosa criatura inofensiva para la plantación. De la misma manera pasa con nosotros. Tenemos una oruga dentro nuestro de naturaleza, egoísta, carnal, animal, diabólica, avara. Hasta que Dios no nos vuelve a recrear, a formar una nueva creación dentro nuestro y no nos cambia la naturaleza, no hay posibilidades que nosotros seamos generosos, por ejemplo. Si no nos pudimos salvar a nosotros mismos, ¿cómo pues nos vamos a cambiar a nosotros mismos? Aunque tengamos las reglas metidas acá en la cabeza. Por eso cuando tú dependes de tus propios esfuerzos para cambiar carácter, vocabulario, para hacer la voluntad de Dios, y le estás metiendo tus ganas y tus fuerzas, terminas frustrado. Zacarías capítulo 4, verso 6. Dios le dijo a Zorobabel un principio que tenemos que recordarlo todos los días. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al primero que tenemos que correr cuando recibimos el conocimiento de hacer la voluntad de Dios es al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Cuando yo me levanto cada mañana para estar con Dios, lo primero que hago es abandonarme al Espíritu Santo, porque aunque haya orado todos los demás días desde que me conozca, que conocí o acepté o el Señor me atrajo a Él,
aunque tenga horas y horas y horas y horas y noches enteras de oración, yo cuando oro cada mañana sé que dependo del Espíritu Santo. No es posible, si la gracia de Dios no me ayuda, que yo pueda orar como conviene. Podría ser una oración de fariseo, pero no una oración en el Espíritu, que sea efectiva. Solamente la oración eficaz del justo puede mucho cuando ese justo ora bajo la unción del Espíritu Santo. La unción nos capacita para hacer todo aquello que Dios quiere que seamos. Cuando es el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el que obra aquello que es imposible humanamente, termina siendo una manifestación natural a través de nuestra vida, como si fuéramos los más duchos en hacerlo. ¿Por qué te cuesta lo que te cuesta? Porque lo quieres hacer con tus fuerzas. ¿Por qué estás cansado, cansada y te sientes frustrado porque las cosas no te salen sabiendo lo que Dios quiere para tu vida y en las relaciones con los demás? Porque lo quieres hacer con tu propia fuerza. Esta es la palabra para Zorobabel. Esta es la palabra para Aldo, para Esteban, para Marcos, para Sandra, para Flavio. Esta es la palabra para todos aquellos que nos escuchan. No con ejército, hijos, no con armas de guerra, hijas, es con mi espíritu de gracia. No hay nada dentro del plan y del propósito de Dios que tú no puedas lograr cuando estás bajo la gracia. El apóstol Pablo dice, ya no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia. La gracia está sobre mí y yo estoy sujeto a ella. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios seré lo que seré. Alguien diga amén, por favor. Número 2, recibir bendiciones de Dios con nuestros esfuerzos. Si no cumplimos ni nuestras promesas, las más simples, la mayoría de las veces, ¿podremos alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha prometido? Definitivamente no. Es muy común para el que tiene religión vana, evangélica, querer ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Y eso es lo que da a luz nuestros Ismaeles, que terminan como a Saraí, haciéndonos después la vida a cuadritos. Yo no sé por qué Dios le permitió ir tan lejos a Saraí y a Abraham teniendo a Ismael. Porque Dios ya sabía todo el lío que se iba a armar después. Pero quizás lo dejó para que nosotros no lo hagamos. Pero lo hacemos. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que más dolores de cabeza te dan a ti en la vida son las que tú mismo creaste con tus propias ideas, con tus propias decisiones. Los fantasmas que hoy te persiguen son los que tú hiciste a tu imagen y semejanza con tu carnaza. Observemos un poco Génesis capítulo 16, verso 1 al 6. Sarai, ¿por qué dice Sarai? Porque todavía su nombre no había sido cambiado en Sara. Sarai o Sarai en el hebreo, en el original, significa mi princesa. O sea que Abraham, cada vez que se refería a Sarai, le decía mi princesa. Bien, esto es para nosotros los varones. Anda tomando apunte. Sarai, mujer de Abraham, que significa padre exaltado, no le daba hijos. No le daba hijos. Porque Sarai era estéril. ¿Tu mujer no te da hijos? Ni espirituales ni naturales, porque es estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai o Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Vieron cuando las mujeres hablan, no? Que hablan una cosa pero a su vez dicen otra. En otras palabras,
Ya ves que Dios tiene la culpa de que yo soy estéril. El doble discurso. Te estoy diciendo una cosa, pero a la vez te digo otra. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Es difícil porque Sarai quería tener hijos. Sarai quería tener frutos. Sarai veía que no podía estar a la altura de lo que su esposo necesitaba. Ella lo reconocía, pero era estéril. Y ella en su frustración comenzó a echarle la culpa a Dios. Jehová me hizo así, así que Abraham, cállate la boca y obedece. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues. Esa palabra que te llegues significa que tengas relaciones, que tengas intimidad sexual con la sierva Agar. Quizás tendré hijos de ella. Y ella decía quizás porque no dudaba de Agar, sino de Abraham, que tenía 75 pirulines. No, 85 tenía, dice. Porque habían pasado 10 años, dice el texto. Habían pasado 10 años que Dios les había prometido un hijo. Y como en 10 años no venía, dijo, hay que ayudar a Dios. Y ella se craneó ahí, mientras tomaba el mate en la mañana, cómo es que iba a hacer eso de ayudar a Dios a tener un hijo. ¿Cuántos saben que hay muchos que quieren ayudar a Dios a cumplir sus promesas? Bien, a la verdad, lo que hizo Sarai, ella se estaba haciendo su propia trampa, su propio problema. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Mira tú qué obediente Abraham, ¿no? Qué obediente. Bueno, no me gusta, no me cae, pero si tú lo dices, Sarai, porque yo sé que las mujeres siempre tienen un sexto sentido y ellas tienen una sensibilidad que yo no tengo. Entonces, y no sea cosa que después me achaque que no tenemos hijos porque tú no quieres hacer lo que yo te digo, no quieres hacer lo que yo te digo. Si hicieras lo que yo te digo, todo estaría diferente, Abraham. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y a los 86 años nació Ismael. Y dice la Biblia que desde ese momento hubo un silencio total de Dios para con Abraham y Sarai. Dios dejó de hablar, Dios dejó de comunicar, porque mientras estaba en la prueba esperando el Isaac prometido, Dios se relacionaba con ellos, tenían comunión con Dios. Pero cuando le tocaban el problema, Dios no contestaba nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo probados en su fe. Además pasaba el tiempo y dice, ¿qué va a esperar? ¿Que nos muramos? Abraham dice que decía, me va a heredar este siervo damaseno, se va a quedar con todo. Para que vean que Damasco ya existía en tiempos de Abraham, es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y el tiempo pasa y nos vamos quedando viejos. Y la vida pasa y cada cumpleaños que venía, Dios no cumplía su promesa. ¿Se tarda Dios en cumplirte una promesa? Quizás está probando tu fe. Quizás está esperando para que el milagro sea cada vez más grande y portentoso, porque cuanto más viejo, más grande era el milagro. Quizás Dios está observando tu corazón y tu expectativa de lo que Él te ha prometido. Yo no sé por qué Dios está demorando que tú recibas una bendición prometida para tu vida. Yo no lo sé. Hay bendiciones que yo las he esperado muchos años y me han venido, y hay otras que las sigo esperando y van a venir. Pero yo
tengo temor de Dios, de tratar de ayudar a Dios y de decir, ya que Dios nos llega con la bendición, vamos a ver si nos inventamos algo. Vamos a solucionar la cosa de esta manera o de esta otra. Y una de las características cuando uno no se mueve por la fe, sino que se mueve por nuestras propias iniciativas, es que uno involucra a otras personas en nuestro pecado. Sarai no se quedó sola, tuvo que meter en el lío a Abraham y a Agar. Hasta ahí Agar había sido una buena sierva, pero después que quedó encinta, dice que comenzó a mirar con menosprecio a Sarai. Por supuesto, el mismo menosprecio que había tenido ella, Sarai, con la palabra de Dios. Porque si ella hubiese apreciado la palabra de Dios, no estaría haciendo lo que estaba haciendo. Pero ella se olvidó de la promesa de Dios, menospreció la palabra de Dios y además metió el viejo en el asunto. Y parece ser que cuanto más edad tienen a veces las personas, ya se les va la gana de contender. No quizás porque no tenga ganas, sino porque ama más la paz que la justicia. Entonces, para no tener problemas, ¿qué quieres que haga? Mira, lo que quiero que hagas es... ¿Estás segura? Sarai termina involucrando a Abraham y a Agar en un lío que hasta ahora lo vemos por televisión y lo escuchamos por radio. La eterna lucha entre los árabes y los israelitas. Hasta ahora. Ellos son primos hermanos. No todos los que hablan árabe son ismaelitas. Los iraníes son medos persas, o mejor dicho, persas. Los kurdos son los que antiguamente eran los medos. Están los asirios que hablan árabe y han sido islamizados, pero no significa que sean árabes. Pero los que son árabes son de la península arábica, donde hoy ocupa el actual Estado moderno de Arabia Saudita. Y esa problemática que se da a partir de donde sale el Islam, que parte de los árabes, que parte de los ismaelitas, y conquista gran parte del Oriente Medio conocido, hoy, sigue en un conflicto continuo con Israel, de modo que no quieran que exista como Estado. Eso ya comenzó a pasar a los 13 años cuando nace Isaac. Isaac nace de estos viejitos, además de viejitos, estériles. Y ya a partir de esa edad, cuando es destetado Isaac, comienzan las burlas y las persecuciones de Ismael a Isaac, desde donde Abraham tiene que salir dándole una cantimplora de agua a Agar y despidiéndole que se vaya con su hijo al desierto. Mira tú, que más allá de todas las cosas era su hijo. Qué problema, ¿no? Pero todo eso surge por querer recibir las bendiciones a mi manera. Por inventar recibir las promesas de Dios. ¿Usted vio esa gente que mete a Dios cuando ellos mismos se han hecho todo el lío? Y todos ellos, y después cuentan el testimonio de bendición. Pero a la verdad tienen a Dios de ayudante. En la religión Dios es el ayudante. Pero en la religión pura y sin mácula, en el Evangelio de la Gracia, Dios no es el ayudante. El hombre es un mero colaborador. El hombre es un mero colaborador. Si Dios quiere, porque a veces ni a Dios ni al hombre usa. Por supuesto que Dios usó a Abraham y Dios usó a Sara para que naciera Isaac, pero Dios seguía siendo Dios y el iniciador de todo. Pero en este caso, Abraham ayudó a Sarai, no ayudó a Dios. En la religión Dios siempre tiene el papel secundario,
Pero en la religión pura y sin mácula, Dios es el que hace las cosas y nosotros somos meros colaboradores de vez en cuando. Yo no tengo que provocar un avivamiento y hacerle cosas a la gente como si estuviésemos en avivamiento y poner en radio y televisión como si estuviesen en el avivamiento. Yo no tengo que inventar cosas raras para que Dios haga cosas en Uruguay. No, yo soy un mero colaborador de lo que Dios ya está haciendo. Y a Dios le interesa que nosotros seamos así de colaboradores, porque Él lo escogió así. Pablo dijo a los corintios, ¿qué es Pablo y qué es Apolos y qué es Cefas? Meros colaboradores de Dios, pero no los hacedores de la obra. El Espíritu Santo hace la obra y nosotros estamos ahí a Él, al lado de Él para su disposición. Porque cada vez que Dios tiene la iniciativa y actúa y nos da fruto en un área donde es imposible que nosotros lo podamos ayudar. Dios nos usa en el área en que es imposible que podamos colaborar con Él naturalmente. Abraham no podía ni tener relaciones sexuales a los 99 años. Sara era estéril y ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Y Dios los llamó de colaboradores. En la iniciativa de la religión, Dios es el hombre es el que con sus habilidades y esfuerzos pone de colaborador a Dios. Pero en la iniciativa de Dios, Dios es el que obra y nos usa a nosotros en el área en que no servimos para nada. Porque lo vil y lo menospreciado, lo que no es, escoge Dios para usarlo y avergonzar a lo que es. Ay, aleluya, yo no sé si tú lo entendiste a eso. Así que tú no digas yo no sirvo para servir a Dios. Porque no hay nada. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Dijo Bugs Bunny. Precisamente cuando tú te sientes estéril, viejo, sin fuerza y eres incapaz para hacer algo, en esa área Dios te llama para ser su colaborador principal, para que la gloria no sea tuya, sino de aquel que te capacita con su gracia. ¡Aleluya! ¿Me vas a usar, Dios? Sí. Te voy a usar para liberar al pueblo de Israel del faraón. Pero si yo soy tartamudo, pero es que a mí no me sirven los que hablan bien, no sea cosa que se las crean. ¿Me vas a usar, Dios? Dijo aquel ejército de 300.000 que tenía Gedeón. No, porque esto todavía no sea cosa que tengan alguna habilidad y se la crean. Mira, dame los 300 que toman agua como los perros. Mira tú lo que hace Dios. No sea que el pueblo gane las batallas y se crean que es por sus propias fuerzas. Sabe Dios que digo verdad y no miento, que si hay algo que yo no podría hacer sería ser pastor. Pero en esa área fue donde Dios me llamó. A usted, pastor, le sale enseñar y le sale... No, yo, la gracia. No, pastor, usted tiene un corazón, me atiende así, me atiende asado. No, yo, la gracia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no soy yo el que hago esto o aquello, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso Pablo dijo, más bien me gloriaré en mis debilidades y no en mis fortalezas. ¿Por qué? Porque ahí donde soy débil, por la gracia de Dios, soy fuerte y hago algo que yo sé que es imposible que lo pueda hacer. Isaac es el regalo de Dios, es la gracia de Dios manifestada en el área de más debilidad y más incapacidad de Abraham y Sarai. El don y la gracia de Dios en tu vida va a venir a llenar, purificar, restaurar y fortalecerte en esa área que menos tú piensas que algún día pueda glorificar a Dios. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí.
Porque cuando soy débil, fuerte soy por la gracia de Dios conmigo. Y ya me metí un poquito no solo en las bendiciones, sino que ya me metí en el servicio, que era el punto que quería hablarles también. Vamos al tema más del servicio, vamos a meternos un poquito más. Pablo dice en Romanos que la condición de nosotros, los seres humanos, en el capítulo 3 dice que todos nos hicimos inútiles para Dios. Podremos servirnos a nosotros mismos, podremos servir para alguna obra humana, pero seguramente que para Dios nos hicimos inútiles. Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede usar si somos unos inútiles? Por eso el Señor dijo, cada vez que hagan lo que tengan que hacer, digan, siervo, significa que lo que hicieron lo hicieron por mi gracia y ustedes siguen siendo siervos inútiles. Pablo dice que él trabajó mucho para la extensión del Evangelio, siendo él un inútil, pero aclara, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los demás apóstoles. Pero no yo he trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. Él ha trabajado como colaborador de la gracia de Dios, haciendo la obra de Dios en la tierra. Él era conocedor de esto y le muestra este mismo principio a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En esa área que Dios te ha capacitado con tu gracia, en esa área que eras débil, que era imposible que glorificaras a Dios, en esa área que ahora lo haces naturalmente, en esa área trabaja. Por eso, si tú tienes un llamado a ser un maestro de la palabra, no pretendas ser evangelista. No sos bueno para todo, ni malo para todo. Hay áreas en que la gracia te ha capacitado. Eres bueno para enseñar a los niños, cumple con fidelidad ese ministerio que te ha sido dado por gracia. Eres bueno para trabajar con los jóvenes, cumple con fidelidad el ministerio que Dios te ha dado. Si te ha dado gracia para acercarte a los jóvenes, ¿por qué los jóvenes o los adolescentes se te pegan como moscas? Parece que fueras un terrón de azúcar caminando. ¿Por qué? Porque tienes la gracia en esa área. Si tienes gracia para alcanzar a los matrimonios, mucha gente, por ejemplo, ha fallado tanto en el área matrimonial. Sin embargo, Dios en su gracia sana ese matrimonio, esa incapacidad para ser esposo y esa incapacidad para ser esposa, porque algunos somos incapaces de ser esposos y incapaces de ser buenas esposas. Pero la gracia de Dios te la da. Necesitas creer a la gracia. Si hay algo por lo cual tú hoy no tienes, que Dios quiere dártelo y no lo tienes, es porque no crees. Es porque no crees. Porque todo lo que se recibe por gracia debe de ser creído antes. Y para que tú creas necesitas oír la palabra de Dios ungida, como la que estás escuchando esta noche. Para que la fe venga y por esa fe tú recibas en esa área la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y tengas victoria. Y normalmente esos que han tenido en esa área victoria por la gracia de Dios son los instrumentos que después alcanzan a otros matrimonios. Por ejemplo, un drogadicto que por la gracia de Dios ha sido liberado y sanado, seguramente con esa gracia alcance a otros. Dad de gracia lo que de gracia recibiste.
Pablo le dice a Timoteo, en la gracia que Dios te ha dado, en esa gracia esfuérzate, porque esa gracia solamente te la pudo haber dado Cristo Jesús. ¿Significa que no tenemos que hacer nada? No, porque algunos piensan, no, pero pastor, usted quiere decir que nosotros nos quedamos quietitos y que la gracia hace todo. No me malinterpretes. Pablo trabajó más que todos. Timoteo fue instado a esforzarse. Hay una parte nuestra, pero en la gracia. En lo que eres una desgracia, no trabajes, no inventes, no hagas tus planes, van a nacer Ismaeles. Pero en lo que en la gracia te ha tocado, al que más se le da, más se le demanda. Dios da muchos mandamientos a la iglesia en el Nuevo Testamento, pero todos los hace para que tú acudas a la gracia y por la gracia seas fortalecido y lo logres. No te inventes tu religión vana, no la inventes. Aunque seas evangélico, te las puedes estar inventando pensando que te puedes cambiar a ti mismo. Pensando que por tus méritos y tus obras y por tus planes vas a hacer que los planes y las bendiciones de Dios se hagan realidad. O pretendiendo servir a Dios con tu astucia humana y no dependiendo de la gracia. La obra de Dios no es para hacerla con agachadas humanas. No es para hacerla con picardía. No es la obra para hacerla con astucia y sagacidad humana. No es para pícaros esto. No es porque tú has sido un buen vendedor, un buen comerciante que tú esto de que la iglesia se multiplique. Así les va a aquellos que meten en la iglesia el negocio. Aparentemente a veces llena el ojo y les va con esos sistemas, les va mejor que a los demás. Pero espere ver el final. Espere el final, porque cuando hacemos las obras en las fuerzas de la carne, lo que sembramos de la carne termina en muerte y corrupción. Pero lo que es nacido del Espíritu prevalece y permanece en el tiempo. La obra de Dios es para hacerlo bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? No se me vaya, no se me duerma. Ahora vamos a orar. Vamos a orar por fe. Fe que es un don de Dios. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto, la fe, no es un don de los hombres, sino que es un don de Dios. Pidamos al Señor que Él es el autor y consumador de nuestra fe, que nuestra fe se fortalezca y aumente, para que podamos recibir mayor gracia. Y no te desanimes en las áreas en que hoy estás rengo, estás chueco y estás débil, porque bástate mi gracia. El poder que te otorga mi gracia te hace fuerte en la debilidad, para que tú puedas en esa área glorificar a Dios. Pero ve a Dios. Él nos insta: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Hay algo que tú tienes que hacer después de esta palabra. Acércate al trono de la gracia y con fe dile: socórreme, te quiero glorificar y las fuerzas no me dan. Soy estéril y Abraham tiene 99 años. Y te quiero glorificar, Señor. Venga tu gracia. Dame tu Isaac. Yo no quiero concebir Ismaeles. Yo ya sé que eso trae problemas. Líbrame, Señor, de meter yo la cuchara. Quiero ser un colaborador tuyo, no el jefe tuyo, Señor. Puestos de pie. Vamos a orar todos juntos. Pon una mano en tu corazón y vamos a decirle al Señor con voz audible, clara y en quietud: he recibido tu palabra, Padre.
No tengo excusas para darte. Tú lo sabes todo. Como Pedro te lo dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y tú sabes de mis debilidades, de mis carencias, de mi incapacidad, de mi esterilidad. Dame tu gracia. Dame tu gracia. Dame el regalo de la gracia, como se lo diste a Abraham y a Sarai. El regalo que me hace fuerte para cumplir tus propósitos. Pero dame el don de la fe, Señor, porque está escrito que la misma Sara, por fe y siendo estéril, recibió fuerzas para concebir a Isaac, para colaborar contigo en tu propósito de dar a luz una nación. Y ella fue considerada madre de reinas. Señor, concédeme la fe. Me arrepiento de mi incredulidad. Me arrepiento de mi religión vana. Y hoy dependo completamente de la gracia. Para hacerte un colaborador fiel. Un siervo inútil. Que hace todo lo que tú mandas. Por la gracia tuya. Venga a mí la fe. Venga a mí la gracia. Para que tú seas glorificado. Que lo vean muchos. Y los inspire a tener lo que yo tengo. La gracia de Dios conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu Hijo. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús, Padre, 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 cubre con tu gracia. Padre, cubre con tu gracia. Comience a orar, comience a orar. Comience a orar, comience a orar. Comienza a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, a buscar en esta hora. Acércate en la gracia que ya has recibido para ser recibido en la presencia de Dios. Acércate, 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 acércate al trono de la gracia. Acércate, 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 acércate. Espíritu Santo, mira esta iglesia amada. Danos hijos, Señor, danos discípulos por tu gracia. Por tu gracia, danos la capacidad de darte fruto por gracia. Sana nuestra esterilidad, Señor. Sana nuestra esterilidad, Señor. Sana la esterilidad de la iglesia en esta noche. Los que escuchan a través de un medio de comunicación, reciban la gracia de la sanidad. Aquellos que no pueden tener hijos espirituales, discípulos. Aquellos que no pueden servirte por algún motivo. Aquellos que no pueden cambiar por sí mismos en áreas que una y otra vez tropiezan, Señor, porque no dependen de tu gracia. Ahora que la reciban, que la reciban, que la reciban. Fortalece con la multiforme gracia tuya la iglesia, Señor. Fortalece, 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 perfecciona, 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 perfecciona. Establece, establece, afirma, 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 afirma a los creyentes que escuchan con la gracia. Muchos no pueden mantenerse en pie, Señor, caminando, Señor, de continuo en tus caminos. Van, vienen, tropiezan, caen. Están un tiempo en la iglesia, después se apartan. Por la gracia, Señor, por la gracia, fortaléceles, sánales, restáurales, trae sanidad a sus corazones. En el nombre de Jesús, por la gracia, la esterilidad se va. Toda maldición de esterilidad se va. Se va. Se va. Sarai estaba equivocada, Señor. Ella no la hiciste tú estéril, Señor, pero tú fuiste el que sanaste la esterilidad. Señor, sana. Como sanaste la esterilidad de Rebeca, Señor, la mujer de Isaac, que después de 20 años concibió hijos para ti, Señor. Oró Isaac a Jehová y lo oyó Jehová y sanó la esterilidad de Rebeca. Señor, esa gracia que recibió Rebeca, ahora que la reciba la iglesia, Señor.
poder para concebir, poder para sacar a luz los propósitos de Dios, poder para hacer milagros, poder y gracia. Poder y gracia sobre la iglesia, así como sanaste, Señor, a la esposa de Jacob, Señor, a Raquel, Señor, de su esterilidad. Ahora Raquel clamó: dame hijos o me muero. Y tú sanaste, tú escuchaste su clamor, tú la libraste de la vergüenza, de la ignominia, Señor. Ahora trae la gracia sanadora, trae la gracia libertadora, trae la fortaleza que ellos necesitan. Vigor sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, alzo mis manos al cielo y declaro que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, que se ha unido a ellos por los méritos de Cristo, es desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.